pues en respeto a las personas que ya nos acompañan, vamos a empezar. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, tardes, noches, una tarde calurosa en la Angelópolis, y es un placer que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer la plática Tiempos Jurídicos, y nos acompañan en la misma la maestra Anaí Báez, quien es la directora jurídica de Justicia Ciudadana, y la licenciada Monse Pérez Cosme, que es una de nuestras abogadas también, entonces va a ser un placer tenerla. ¿Por qué la importancia de esta plática? Porque muchas veces no entendemos cuáles son los tiempos jurídicos, qué es lo que significa. Es más, ni siquiera nos dicen que se llaman tiempos jurídicos. La terminología correcta es de términos procesales, pero términos hay que aceptarlo, y términos procesales bien pudiera parecer que es una definición jurídica. ¿Quién sabe qué sea eso? Entonces, la importancia de los tiempos jurídicos es que a veces, aunque puede tardar mucho tiempo un proceso, vaya, en todas sus diversas partes o etapas, es necesario que sepamos que hay que cumplir con los tiempos y llevarlos a cabo. Y hay dos momentos especialmente, y además ahorita esta pequeñísima introducción, verán ustedes que no solamente depende de un tema, sino que hay diversas formas de llevar a cabo estos tiempos. La que sigue, por favor. Primero, términos es igual a tiempos. Cuando un abogado nos diga que el término jurídico ya se aproxima o que estamos a punto de cumplir el término jurídico, aún peor, algo que no queremos que suceda, que nos diga que ya feneció el término jurídico, significan los tiempos. Entonces, si uno de sus abogados, sea de Justicia Ciudadana o de afuera, les comenta que tienen que cumplir con ciertos requisitos, no se esperen a mañana, sino pregúntenle hasta cuándo tiempo tienen ustedes para presentarlos. Si les dicen que el término jurídico fue ayer, pues significa que ya no se puede hacer nada, que se puede hacer por otro tipo de razones. Y también hay dos tipos de tiempos. El tiempo procesal, que es todo lo que va a hacer en el proceso desde que uno llega al agente del Ministerio Público, va después con los jueces que van marcando los tiempos que se puede tener, y la denuncia. En la denuncia, dependiendo del tipo de delito que yo me estoy quejando, que considero que sufrí, que puedo quejarme. Y son tiempos diferentes. Por ejemplo, si son delitos de índole sexual o de índole de violencia, ya sea familiar, intrafamiliar, en el gobierno, de pareja. Pareja puede ser que se haga a través del matrimonio, no además en nivel de novios, pues esos tienen un término muy pequeño. ¿Por qué? Porque se quiere mostrar las evidencias que tiene uno, los golpes que tiene uno. Si son sexuales, la preferencia es que es una cuestión hasta de horas. Más allá de 12 horas, sí, uno lo puede presentar, pero ya no están frescas ese tipo de agresiones, ni se pueden probar tan fácilmente. Entonces, son muy importantes cumplir con los tiempos de cada uno de los diferentes delitos. Hay delitos patrimoniales que pueden tener de tiempo para presentarlos, de que uno se queje, puede tener hasta un año. ¿Esos cuáles son? Exactamente los patrimoniales. Cuando a alguno le quitan una propiedad, por ejemplo, una casa, un terreno, un departamento, y que por esas pequeñas cosas, a veces, ya sé que son un poco complicado, pero no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, hay también una de las cosas que más se solicita a cualquier persona, aunque usted crea que no tiene un problema legal, es que esté consciente de las cosas que tienen y que no están teniendo ningún tipo de irregularidad, para que en caso de que las tengan, usted se pueda quejar a tiempo con la autoridad correspondiente y estemos en esos tiempos o términos procesales para poder hacer algo por ustedes como un abogado. Sin más, me permite ahora sí dejar la palabra tanto en la licenciada Monse como en la maestra Anaí. Muchas gracias y esperamos que esta plática les sirva a muchos de ustedes. Muchas gracias. Bueno, los términos o tiempos procesales a los que se refería la licenciada son aquellos términos y plazos que regula el marco legal, es decir, el tiempo que dispone una parte, un órgano jurisdiccional o un tercero para ejercitar derechos o cumplir obligaciones, con oportunidad dentro de las etapas en las que nos encontramos en un proceso, o sea, en los diferentes procesos que existen. Las leyes procesales suelen regular ciertos aspectos. Aquí mencionaremos algunos de esos aspectos. En primer lugar, tenemos la determinación, los días, las horas hábiles en los cuales se puede llevar a cabo válidamente las acciones judiciales, esto es decir, los días que nos establece la ley en la que nosotros podemos realizar este tipo de actuaciones o presentar alguna promoción,
Dos, el establecimiento de plazos y términos para la realización de los actos procesales. Cada norma regula ciertos plazos y ciertos términos dependiendo la materia que sea. Más adelante veremos algunos ejemplos de qué momentos procesales debemos nosotros presentar nuestras actuaciones o ejercer algún derecho o alguna obligación, como se mencionaba. Y la forma de computar los plazos. Esto quiere decir los días. Cómo nosotros, la ley nos marca, por ejemplo, tienes 5 días para presentar un recurso. ¿Cómo yo voy a computar esos plazos? Estos se pueden dividir en días hábiles y días naturales. También debemos entender que por término es aquel momento en el que se debe realizar un acto o en el que debe comenzar, o sea, cuando empieza a correr esa acción que yo debo de ejercitar, ¿no? Si la ley me dice tienes un término de 3 días, en ese momento debe iniciar mis actos o en ese término de 3 días yo debo presentar mis acciones y el plazo es dentro del cual debe realizarse el acto. Bueno, pues son estos 3 días. Los términos y plazos son fijados por la ley. Los plazos y términos son distintos dependiendo la materia, como ya se mencionaba anteriormente. Estos van a variar de acuerdo a si es materia penal, mercantil, civil, familiar, oral, que administrativo o incluso el juicio de amparo. Entonces, es importante destacar que los plazos o los términos es toda aquella persona quien puede ejercitarlos, quien puede realizar o ejercitar un término o estar dentro de un término o un plazo judicial, pues son todas aquellas personas inmersas en un procedimiento, o sea, aquellas personas que son parte dentro de un procedimiento. En este caso, si es un asunto de alimentos, pues es el actor y el demandado, ella, los abogados, ellos son los que son parte dentro de un procedimiento judicial y que ellos deben de conocer el tiempo en el que se debe de actuar. En este caso, asistidos por sus abogados, ya que cada procedimiento requiere de una asistencia legal para que nosotros también podamos ser orientados en ese sentido, nosotros que somos parte dentro de un procedimiento, ya seamos actor, demandado, investigado, imputado, víctima, en su caso, dependiendo la materia. Esto quiere decir que, o tratamos de explicar que que en qué momento debemos actuar nosotros para ejercitar nuestros derechos. Se debe de poner atención también que los términos, en caso de no ser atendidos, pueden tener graves consecuencias en un procedimiento. Esto es decir, que debemos de tomar acciones nosotros dentro de nuestro procedimiento para realizar estos actos procesales. Y va a depender mucho de la materia en la que se está desarrollando el procedimiento, ya que existen reglas. Cada materia, como lo vuelvo a mencionar, tiene ciertas reglas y también cómo va a depender estos plazos y términos. Primero tienen que empezar a transcurrir desde el momento en que nosotros recibimos una notificación. Les puedo poner un ejemplo. En materia civil, nos dan vista con un término de 3 días, con a lo mejor algún escrito de la parte actora, de la parte demandada, dependiendo quién seamos en ese momento, y nos da vista el juzgado con un término de 3 días. Bueno, entonces yo tengo ese término de 3 días, o sea, son los 3 días en los que yo puedo contestar, son días hábiles de lunes a viernes, siempre y cuando no sean días feriados. Entonces, ese es el plazo que yo tengo, 3 días para presentar o dar contestación a la vista que me corrió traslado el juzgado con algún acuerdo, con algún escrito de mi contrario. Entonces, si yo dejo pasar esos 3 días, pues se entiende que feneció mi término y que obviamente no hice valer ciertos derechos. Entonces, ha precluido o más bien se ha dado la prescripción en ese momento de ese término y que yo tenía para una vista de 3 días. Posteriormente tendría que volver a promover alguna situación, pero pues el juzgado por eso es claro. Este es un claro ejemplo, ¿no? Es claro el juzgado que me da vista con término de 3 días. Si yo dejo pasar ese término, pues es obvio que mi derecho para ejercitarlo ya feneció. Entonces, también puedo poner otro ejemplo en materia de amparo, pues
me da la autoridad para rendir un informe, a lo mejor tengo 15 días, entonces tengo que hacer valer esos términos, pero a continuación la licenciada Monse nos dará algunos ejemplos dependiendo cada materia. Muchas gracias, licenciada. Bueno, de antemano, muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas. Así como bien lo menciona la licenciada Anaí, mi intervención versará en complementar y aterrizar a lo mejor algunos términos judiciales en algunas materias del derecho que son de relevancia y que muy seguramente a lo mejor vamos a encontrar en nuestra vida común, y no a lo mejor no solamente en nuestra vida común, tal vez a lo mejor conocemos una persona que tal vez está pues agotando a lo mejor tal vez una acción judicial, o a lo mejor está agotando a lo mejor un procedimiento en distintas materias, civil, mercantil, penal, o así como lo mencionaba también la licenciada Anaí, de amparo, entre otras, que igual pueden ser de trascendencia y que de alguna u otra forma repercuten en nuestra vida común. Es por eso, pues, la importancia de poder conocer a lo mejor a detalle algunos de los términos judiciales que a continuación ahorita vamos a mencionar. Bueno, primero que nada, me gustaría que pudiéramos abordar, primero que nada, la materia en derecho civil. Y solamente me gustaría dar una pequeña introducción de lo que se trata, digamos, el derecho civil. Y pues básicamente esta rama está dedicada al estudio y a la regulación de distintos aspectos en materia civil, a lo mejor tal vez también bienes, obligaciones a los cuales nosotros estamos pues sujetos, y que de alguna u otra forma necesitamos la intervención de un órgano jurisdiccional para que se pueda, digamos, determinar, digamos, la situación jurídica de esa situación en específico. Un segundo, permítame un segundito. Bueno, en materia civil, es importante poder comentar que, como bien lo mencionábamos, hay algunos plazos en los cuales se tiene que poder presentar a lo mejor una demanda. Este plazo debe de ser muy importante para que nosotros podamos darle de conocimiento al órgano jurisdiccional alguna de las situaciones que a lo mejor hemos mencionado. Igual también, no sé si a lo mejor podrían pasar a la diapositiva de materia civil. Es que no la logro alcanzar a ver. Bueno, es importante digamos que la contestación de la demanda son 12 días una vez que se te ha notificado. Y también tenemos términos generales que son en 3 días. También en su caso podemos tener un recurso de apelación. Estos son los tiempos en los cuales nosotros tenemos la oportunidad de poder promover a lo mejor alguna acción determinada. Eso es en materia civil. También tenemos en materia penal, esta rama es fundamental porque busca establecer normas, no solamente normas, sino también sanciones que regulan la conducta humana. En este caso, en materia penal, es muy importante considerar que se pueden iniciar pues denuncias. Muchas de las veces nosotros tenemos dudas si podemos o no presentar una denuncia porque a lo mejor pues ya pasó mucho tiempo. Es muy importante considerar que la ley pues regula esta situación. Digamos que hay algunos delitos en específico por los cuales a lo mejor tenemos un lapso para poder presentar, digamos, una denuncia, más sin embargo también tenemos esta oportunidad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor en el delito de homicidio, tal vez si por alguna circunstancia a lo mejor
el delito ocurrió tal vez en el 2023, si nosotros tenemos la oportunidad de poder presentar una denuncia, digamos, en 2024, o a lo mejor el representante, la representación social, o en este caso el Ministerio Público, se enteró tal vez por alguna situación, se enteró un año después, se puede iniciar la denuncia, se puede iniciar una carpeta de investigación. Y esto, ¿cuál es el fin de poder iniciar una carpeta de investigación? Que se tengan todos los elementos del tipo penal que puedan llegar a acreditar, digamos, los hechos con apariencia de delito de homicidio, ¿no? Y no solamente de homicidio, a lo mejor tal vez se me ocurren delitos sexuales. En los delitos sexuales es muy importante comentarles que al ser digamos, un delito tan sensible, y precisamente por la misma naturaleza del delito, es importante que cuando nosotros lleguemos a ser víctimas de un delito de naturaleza sexual, nosotros podamos llegar a presentar ese mismo día, o en ese momento la denuncia. De todas formas, si a lo mejor pasan algunos meses, no hay ningún problema. Sin embargo, es muy importante que en cuanto seamos víctimas de ese delito, nosotros podamos acudir a la agencia del Ministerio Público. ¿A efecto de qué? De que el médico nos pueda valorar, que si hay a lo mejor alguna lesión, pues pueda ser, digamos, detectada por los médicos de forma pronta, y que también pueda de alguna u otra forma sustentarlo con un dictamen, con el dictamen, digamos, conforme a su pericia. No solamente a lo mejor un médico, tal vez a lo mejor también un psicólogo que nos pueda valorar y que pueda determinar cuál es la afectación psicológica derivado de los hechos que yo denuncio. No solamente puede ser a lo mejor delitos sexuales, a lo mejor también puede ser un delito por violencia familiar, entre otros. Sin embargo, recordando el tema que estamos hablando el día de hoy, sí es muy importante considerar que pues la importancia de poder darle, digamos, en el mejor tiempo posible a las autoridades en cuanto nosotros seamos víctimas de un delito. También tenemos como caso que el agente del Ministerio Público determine el no ejercicio de la acción penal. Contamos con 10 días naturales para impugnar esta determinación. Digamos, recurso que tenemos, por decirlo así, o esta, digamos, figura jurídica, también se le conoce como el control judicial previo o recurso innominado también. Es importante considerar que si a lo mejor el agente del Ministerio Público determina por alguna circunstancia que pues a lo mejor tal vez la denuncia que yo presenté no tuvo los elementos suficientes, o a lo mejor tal vez digamos que no se tuvieron, o a lo mejor tal vez por alguna circunstancia los dictámenes no nos respaldaron, o por alguna situación, es importante considerar que tenemos esta herramienta que es el control judicial. Aquí el Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala que tenemos 10 días naturales para poder impugnar esta determinación. Entonces es importante considerarla, porque a partir de que nosotros podamos hacer válido este derecho que tenemos, lo podemos llegar a manifestar ante un juez de control para que él pueda determinar y escuchar, digamos, por una parte a la víctima y a su asesor, y como por otra parte a la gente del Ministerio Público, digamos, las circunstancias en las que se está dando el delito, el delito, o las razones por las cuales se determinó el no ejercicio de la acción penal, y que él pueda resolver al respecto. Eso es, digamos, por una parte, pero también tenemos por otra parte el recurso de apelación. Este recurso de apelación son de 5 días. Entonces, ya sea cualquiera de estas 3, o a lo mejor tal vez algunas otras circunstancias que pueda llegar a contemplar el Código Nacional, es muy importante que pues las podamos considerar. Bueno, es en materia de derecho penal, pero también a su vez tenemos materia de amparo. En materia de amparo, para poder presentar un amparo indirecto es de 15 días, desde que se genera el acto de autoridad que le causa un perjuicio al gobernado. Una vez dictada sentencia dentro de este amparo, si esta no nos favorece, se puede promover recurso de revisión dentro del término de 10 días. Para promover amparo directo se tiene un término también de 15 días.
pero me gustaría también un poco profundizar, digamos, en lo que es el amparo, porque a lo mejor tal vez sí la hemos escuchado, a lo mejor en un familiar o a lo mejor también inclusive un abogado, pero tal vez es muy importante que podamos tener claro de qué se trata el amparo. Bueno, esta figura del amparo se conoce como un juicio. Es un medio por el cual los ciudadanos pueden defenderse a lo mejor de algún acto cometido por alguna autoridad que a lo mejor tal vez me está generando un perjuicio o me está vulnerando un derecho humano contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución básicamente. Entonces, este es un medio idóneo que nosotros tenemos para poder hacerle de conocimiento a las autoridades federales que nosotros estamos siendo de alguna forma vulnerados nuestros derechos. Este amparo se divide en dos y muy breve se los voy a comentar. Solamente es para que nosotros lo podamos tener en consideración de qué se trata el amparo, y por un lado tenemos al amparo directo y por otro lado tenemos al amparo directo e indirecto. El directo se trata o ataca, por decirlo así, una sentencia que pone fin a un juicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tercer punto que estábamos hablando, para promover un amparo indirecto, se tiene un término de 15 días. Aún en este caso también el amparo indirecto se trata del medio de defensa en contra a lo mejor de algún acto o a lo mejor una omisión de autoridad o a lo mejor tal vez una norma general que está afectando los derechos de las personas. Entonces, tenemos estos recursos que son indispensables o este juicio en específico que es indispensable en el momento que nosotros podemos llegar a estar vulnerados, digamos, algún acto por alguna autoridad en específico. Es muy importante considerar que pues hay diferentes intervenciones que se pueden dar en el amparo. No solamente nos van a requerir y no solamente nosotros vamos a tener un términos, a lo mejor tal vez en este caso como digamos el quejoso o a lo mejor como un tercero interesado, sino también las mismas autoridades cuentan con términos que también ellos tienen que acatar, que ellos también tienen que sujetarse precisamente para que pues se pueda llevar a cabo este juicio, ¿no? También es importante considerar que en este mismo juicio se tienen que aportar pruebas. Y también otra de las cuestiones que también estaba abordando la licenciada Anaí, que una de las consecuencias que tenemos respecto a, digamos, a las diferentes figuras que se pueden agotar es que o bien podemos adquirir derechos o bien podemos perder los mismos. Entonces es muy importante tener en consideración que no solamente este tipo de términos o en este caso plazos en su momento el plazo que tenemos o bien el término en el cual se nos vence, digamos, el derecho o adquirimos ese derecho, no solamente nos afecta directamente a nosotros, por ejemplo, en el tema del amparo, sino también recurre, digamos, a diferentes autoridades o es este medio idóneo que también requiere autoridades y que comparecemos ante autoridades federales. Este es por un lado, y también tenemos por otro lado al derecho laboral. Básicamente esta figura lo que hace o lo que regula básicamente esta rama del derecho son las relaciones entre los trabajadores y entre los patrones. Solamente, no solamente la relación, sino también todo lo que puede llegar a incluir a lo mejor como contratos colectivos, o contratos, jornada laboral, vacaciones, las condiciones de trabajo en las que nosotros trabajamos, entre otras cuestiones. ¿Cuántas veces hemos escuchado que a lo mejor algún trabajador, no, pues yo tengo, a lo mejor tal vez no me pagaron mi aguinaldo, tal vez no me pagaron mis vacaciones, o inclusive algo que es también muy cotidiano, que a lo mejor me despidieron injustificadamente, de buenas a primeras, de la noche a la mañana, me despidieron, ¿no? Entonces, precisamente es por eso que existe el derecho laboral y existen estas autoridades laborales que regulan esta relación entre patrones y entre trabajadores.
También en esta misma materia incluyen términos, en este caso para presentar demanda, es de 60 días, una vez que se genere el supuesto hipotético de la norma aplicable. Por ejemplo, un despido injustificado, si no se realiza en ese término, el derecho prescribe, ¿no? Entonces, si nosotros no ejercemos alguna acción o no ejercemos un derecho en los 60 días que está contemplando la Ley Federal del Trabajo, nosotros perdemos ese derecho de alguna forma, prescribe ese derecho. Entonces, es muy importante que en cuanto nosotros lleguemos a ser, pues a lo mejor, pues digamos, vulnerados por estos derechos laborales que regulan la Ley Federal del Trabajo, es muy importante que nos podamos acercar a nuestras autoridades ante los tribunales. Inclusive también importante mencionarles que hay una conciliación previa que se tiene que agotar para que en su momento puedan conocer también las autoridades laborales, ¿no? Los tribunales laborales. Y si no lo hacemos dentro de estos 60 días, nosotros podemos perder este derecho. Es muy importante que lo puedan tomar en consideración. Para reclamar también el pago de prestaciones irrenunciables, este término es de 1 año. Entonces, muchas de las ocasiones, como hace ratito les estaba platicando, nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Tal vez a lo mejor, pues ya pasó el tiempo, yo no sé qué pasó, tal vez yo solicité en su momento a lo mejor el pago de indemnización, o a lo mejor tal vez yo pensé que después de medio año, o a lo mejor pensé que después de 1 año yo podía demandar a lo mejor mis derechos laborales. Sin embargo, es importante considerar que el derecho regula este tipo de plazos, este tipo de términos, para que nosotros podamos, digamos, acreditar estos derechos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros lo podamos tomar en consideración. Otra de las cuestiones que también quisiera abordar es que para que, digamos, que todo este proceso se vaya dando de forma regular y obviamente también tengamos, pues, digamos, buenos resultados, o a lo mejor la solicitud que nosotros queremos, o que hagamos valer nuestros derechos, es muy importante que nosotros vayamos acompañados de un abogado. Este abogado que puede llegar a conocer estos términos, que puede y que tiene, digamos, los conocimientos no solamente de tiempo, sino también de forma. ¿A qué me refiero con eso? A los requisitos que señala la ley, ¿no? Entonces, no solamente que conozca estos tiempos, que conozca también la forma en la que podemos ejercer estos derechos. Entonces, es indispensable contar con el acompañamiento de un abogado. También contemplar que no solamente digamos, va a depender del abogado, no solamente va a depender, en este caso, de la persona que denuncie, que demande, sino también va a depender de algunas autoridades que puedan llegar a estar involucradas, ¿no? Entonces, este trabajo es en conjunto, pero efectivamente es importante que podamos hacer valer nuestros derechos contemplados en las diferentes leyes. También importante comentarles que nosotros, Justicia Ciudadana, somos una asociación civil integrada por abogados, en este caso asesores jurídicos. Brindamos atención a víctimas de delito que a lo mejor, como lo comentaba anteriormente, que a lo mejor tal vez tenemos alguna cuestión ahí sobre tal vez me robaron, o tal vez fue víctima de lesiones, o tal vez fui víctima de violencia familiar, o inclusive a lo mejor de un delito sexual, como lo estuvimos platicando. Entonces, es muy importante que ustedes puedan conocernos, porque así podemos explicarles a detalle y en específico, o en su caso en específico, los procedimientos que ustedes pueden llegar a agotar, ¿no? Entonces, igual también a lo mejor tal vez de las otras materias, o materia laboral, tal vez a materia mercantil, o algunas otras materias que a lo mejor no contemplamos en este momento por falta de tiempo, pero nosotros podemos brindarle esta atención. Nuestras oficinas se encuentran
ubicadas en Justicia Ciudadana, bueno, las oficinas centrales de Justicia Ciudadana se encuentran ubicadas en la 13 Sur 1910 en Barrio de Santiago. También tenemos una oficina en la Fiscalía General del Estado que se encuentra en el Boulevard 5 de Mayo y 31 Oriente, así como también en el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en la 17 Poniente 1910, Barrio de Santiago. Nosotros, igual también nuestras líneas están todo el tiempo pendientes de sus llamadas por cualquier situación que se pueda llegar a generar, por cualquier duda que se pueda generar, y si no sabemos que somos víctimas de delito o que a lo mejor podemos ejercer cierta acción en cierta materia, pues pueden recurrir a nosotros. Nuestro número telefónico también es el 222-269-2121 y nuestras oficinas de forma presencial atendemos de 9 a 4, sin embargo, nuestras líneas están pendientes a alguna duda que se pueda llegar a generar. También contamos con atención psicológica, nuestros psicólogos también están preparados para poder atender a cualquier víctima de delito. Y otra de las cuestiones, solamente para comentarles, nosotros somos una asociación civil, como bien lo mencionaba al principio, entonces igual también tenemos pues esta oportunidad y también ustedes, de que ustedes puedan donarnos para apoyar a más víctimas de delito. Bueno, ya por último, si alguien tiene alguna duda o pregunta.